Seguimos conversando con el canciller Elías Agua y vamos a terminar de hablar de los convenios con China para entrar en otras materias, ¿no? Pues quedaban algunos elementos. Yo te hablaba, por ejemplo, del tema de la letra pequeña y también sobre lo que son, digamos, las próximas cosas que vamos a ver como resultado de estos acuerdos, ¿no? Entre Venezuela y China, el sector privado venezolano, qué participación va a tener el sector privado venezolano en estos acuerdos, aparte del tema de los carros, ¿no? La tiene, mira, el esquema que ha planteado China para América Latina y el Caribe, que es un esquema que ya hemos venido desarrollando por la visión del comandante presidente Hugo Chávez y ahora ratificada por el presidente Nicolás Maduro, es como ellos lo han expresado en una fórmula: 1 más 3 más 6. Uno es un programa de desarrollo e inversión. Venezuela lo tiene, lo construyó desde principios del año 2001, 2002. Comenzamos a construir un programa basado en esa ecuación que te dije: energía para China, financiamiento para el desarrollo económico, social de Venezuela, ¿no? Luego, tres motores: el comercio, el intercambio comercial. Y es allí donde uno le insiste a todo el sector industrial venezolano. Nunca como antes Venezuela había tenido oportunidades para exportar. Mercados asegurados, garantizados, que nunca se tuvieron porque Estados Unidos no quería que Venezuela fuese un país exportador, sino un importador pleno de sus materias primas. En todos estos acuerdos está abierta la posibilidad. El gran desafío de Venezuela, y especialmente de su sector privado, es asumir sin miedo, sin temores, sin ningún tipo de complejos, el desarrollar una industria especializada para la exportación. Vamos a ver delegaciones del canciller o del presidente Maduro yendo a China acompañados de empresarios venezolanos. Claro, lo hemos hecho. El comandante Chávez siempre lo hizo y lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. En este momento tenemos en desarrollo la Feria Venezuela Exporta, que se ha expuesto ya en buena parte de los países de América Latina y el Caribe. Y la vamos a llevar a China, y la vamos a llevar a Rusia, donde haga falta, donde los empresarios privados venezolanos exponen sus potencialidades. Ahora, se trata de audacia y de actuar con visión estratégica, ¿no? Y salir de esos complejos. Tú, por ejemplo, me preguntabas, ¿por qué un tercer satélite? ¿Y por qué Venezuela no puede tener un tercer satélite? Para independizarnos en materia de telecomunicaciones, para la observación geográfica, para la identificación de nuestros recursos ¿Se están naturales. usando plenitud los dos? Totalmente, Primero. totalmente. El sistema Simón Bolívar de telecomunicaciones, bueno, se transmite todo el sistema de medios públicos y buena parte también de los medios privados usan efectivamente eso, y no solo de Venezuela, sino de toda América Latina. El satélite de observación Francisco de Miranda ya tiene resultados importantes, estudios, diagnósticos de nuestros recursos minerales. O sea, Venezuela tiene que pensarse como un país potencia, como lo dejó expresado el presidente Chávez en el programa de la patria. Nosotros no tenemos por qué minimizarnos ante nadie, ni ponernos en situación de minusvalía. Venezuela tiene derecho a tener satélites de telecomunicaciones, Venezuela tiene derecho a desarrollar su industria científico-tecnológica. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón por la cual no? Entonces tenemos que salir de ese esquema, de esa mentalidad de subordinación a la que nos sometió la hegemonía norteamericana, y atrevernos a pensar y hacerlo de que sí podemos hacerlo. Elías, vamos a ver nuevamente en Venezuela a los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil ayudando a que se descongele el diálogo. Bueno, ellos están esperando, como está esperando el presidente Nicolás Maduro y nosotros, los revolucionarios, que la oposición vuelva a la mesa del diálogo. Así como se dice que quién le quita el cascabel al gato, quién le quita el enchufe al congelador. No, los que ¿O quién le pone el cascabel al no, gato? quien se paró de la mesa. Los que se pararon de la mesa son la oposición. Y los que tienen un conflicto acerca de posiciones públicos, y además de muy bajo nivel, es la mesa de la Unidad Democrática. Yo me imagino que una de las razones por las cuales ellos se pararon y no han vuelto a sentarse es porque no tienen una posición única. Tú, para negociar con otra fuerza política, en este caso con un Estado, con un gobierno legítimamente constituido, tienes que llevar una opinión que sea el consenso de todos esos factores de la diáspora, que es la oposición venezolana. Por lo tanto, yo creo que ahí está el núcleo del asunto por la cual el diálogo con el sector político partidista expresado en la MUN ha avanzado, porque el diálogo nacional sigue avanzando.
el diálogo con el sector agrícola, el diálogo con el sector privado nacional, el diálogo con los sectores estudiantiles, con el pueblo permanentemente a través del gobierno de eficiencia en la calle, de las asambleas del Consejo del Poder Popular. La Revolución Bolivariana vive en permanente diálogo. Ahora, con los dirigentes de los partidos políticos de la oposición agrupados, para conversar, me imagino que es lo que a ellos en este momento les impide volverse a sentar, pasa porque ellos logren tener una posición y con la cual poder llevarnos una agenda constructiva para el país, no una agenda menor como la que plantearon al principio. ¿Cuáles temas deliberadamente no pueden estar en el diálogo? Mira, yo creo que no es que no estén, pero tú no puedes llevar a un diálogo las cosas menores desde el punto de vista y convertirlas en una condición sine qua non para continuar el diálogo. Yo creo que al país le interesa, a los venezolanos de a pie, no les interesa si sueltas al preso tal o no lo sueltas, que a veces no depende del gobierno. Aquí hay un Estado de Derecho, hay una Constitución que prohíbe ciertas cosas, que habilita para otras cosas, ¿no? O un reparto de poderes en el... No, yo creo que hay una agenda constructiva. Por ejemplo, estos temas gruesos que hemos planteado, el desarrollo petrolero venezolano, el desarrollo agrícola e industrial, el tema de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, un posible programa de ajuste económico en Venezuela se discutiría con la oposición. Mira, en Venezuela no va a haber un programa de ajuste económico tipo paquetazo, ¿no? Yo, pues los voceros, compañeros de la economía, han venido discutiendo con todo el sector privado, bueno, medidas que pueden tomarse para dinamizar, para actualizar, para corregir cosas que hay que corregir, pero que nadie piense que en Venezuela va a haber un programa de ajustes neoliberales. Eso lo hacen solo los capitalistas. Los socialistas no aplicamos ajustes. Aquí no hace falta medidas económicas que puedan ser dolorosas para la población, como ha ocurrido en otras ocasiones. Aquí hace falta un proceso profundo de corrección económica estructural, que lo hemos venido haciendo desde que la Revolución Bolivariana llegó a Venezuela, sin necesidad de conculcarle sus derechos al pueblo venezolano. Y ese proceso de corrección que inició el comandante Hugo Chávez lo está continuando el presidente Nicolás Maduro. Ahora fíjate, la inflación conculca derechos, como conculca derechos también, por ejemplo, la escasez de productos. ¿Qué se va a hacer para atacar esos dos males? Bueno, es lo que hemos estado trabajando con el sector privado nacional. Por ejemplo, no se puede considerar una medida económica adecuar precios de un producto cuyo precio quedó rezagado de su estructura de costos. Eso es algo que ha hecho la Revolución Bolivariana a lo largo de estos últimos 15 años. Yo fui ministro de Agricultura y muchas veces nos sentamos con el sector productivo y se adecuó el precio del arroz, se adecuó el precio de la harina precocida para que tuvieran, bueno, unos márgenes de ganancia racionales. Se trata en este momento, yo creo que de la gran apuesta por incentivar la economía productiva. Pero allí, como te decía, el sector privado nacional tiene que también romper sus esquemas rentísticos y atreverse, de verdad, a actuar, incluso como capitalistas, a producir con audacia, a aprovechar que como nunca antes en Venezuela hubo una ampliación del consumo de nuestro pueblo. Porque hoy nuestro pueblo tiene derecho, a pesar de toda esta guerra económica, de la escasez, de la alta inflación, aún así Venezuela está dentro de los países con mayores estándares de su población, de capacidad de ingreso y de acceso al consumo de los bienes básicos. En el Consejo de Ministros, están haciendo maletas por un eventual sacudón que pueda llevarse algunos de ustedes. Mira, sobre esto yo tú siempre haces maletas porque andas viajando siempre, ¿no? Yo siempre lo he repetido y aquí tiene que haber claridad sobre esos temas. Uno, la Constitución es muy clara en lo que son las competencias del presidente de la República. Y una de las competencias es nombrar y remover a sus ministros. Y yo creo que una de las grandes reivindicaciones que hizo Chávez de la majestad de la presidencia es esa, ejercer una competencia de nombrar su gabinete y no que le nombraran su gabinete. Que ningún grupo económico, ni empresarial, ni el Departamento de Estado, ni la cúpula del partido le impusiera un ministro al presidente que el pueblo lo facultó para elegir, remover a sus ministros. Yo creo que eso debe ser respetado. El presidente de la República tiene el derecho, yo no sé si eso está planteado en este momento, pero en el momento que así lo quiere el presidente Nicolás Maduro, está facultado por la Constitución y por el pueblo a cambiar sus ministros. Nos quedan algunos temas todavía con el canciller Elias Agua. Por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina, la situación que se viene dando
en la Franja de Gaza en este momento. Y también vamos a hablar del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela.